¿por qué no decir nuestros planes al resto de la gente? Es por la protección de la usurpadora radicación mental de otros. Bien, por razones conscientes que pueden ser envidia o ego, o inconscientes. El mismo hecho de que hay personas que se resisten al progreso colectivo. Interesante. Entonces, no digas tus planes a nadie. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Un Sueño en Mano, el podcast de los soñadores, de los locos, de los que se atreven a pesar del que dirán y se levantan a pesar de cada fracaso. Este es un espacio de crecimiento personal porque recuerda que tu éxito será tan grande como tú lo seas. El día de hoy vamos a volver a los temas espirituales y esta vez de la mano de Saint Germain. Estudios sobre alquimia. Muy interesante, la alquimia nos dice es la transmutación de los metales de baja ley en oro. Es un poder o proceso de transformar algo común en algo especial. Pero más allá de metales, la alquimia se trata de una transformación personal. La alquimia es una composición total, una relación con toda la creación en todas sus partes, las mutaciones y transmutaciones de la materia y la energía. ¿Qué tiene cada una de estas con Dios? La singularidad de todas las cosas con Dios. Esta se basa en cartas que hizo Saint Germain a modo de instrucciones para los alumnos de todo el mundo con respecto a esto, a la conciencia cósmica, ¿no? Viendo también esta famosa transición a la era de Acuario, en la cual va a haber mucho despertar, mucha iluminación, muy alto grado de conciencia, ¿no? La ley de la transferencia de energía nos empieza hablando sobre Jesús cuando camina sobre las aguas y le transfiere. Entonces nos dice que es posible transferir esta energía como Jesús lo hizo con Pedro. Y aunque Pedro dudó y obviamente casi se ahoga por esto, por dudar de que esté caminando sobre las aguas, Jesús le dio más amor para de esa manera poder aumentar su fe. De esto se trata la alquimia, de dominar mediante las leyes de Dios cosas que incluso pueden ser llamadas milagrosas. Y ojo, porque empieza este libro haciendo recomendaciones muy claras, muy concisas de que puede ser mal usada. La alquimia se refiere al poder consciente que controla las mutaciones y transmutaciones dentro de la materia y de la energía, incluso dentro de la vida misma. Transferir el conocimiento alquímico, ¿qué quiere decir? Entonces, cambiar la conciencia, cambiar el mundo. El propósito de tu experimento alquímico, y aquí empieza, ¿no? Nos dice que es un error querer riquezas, honor, la habilidad de adquirir sustancias del universo, de las energías para convertir, como decíamos, los metales de baja base en oro. Ese no es el propósito verdadero de la alquimia. ¿Cuál sí? La liberación de los individuos, la confusión y las transigencias, todo esto, el deseo, todos pueden alcanzar el placer, pero deben ir más allá de los placeres temporales. El objetivo de la alquimia, el objetivo real de la alquimia es que retornemos al corazón de Dios, hacer realidad lo que tu ser ansía, pero mediante un propósito digno de Dios, porque al final es lo único que te liberará de las cadenas de lo mortal. Creo que lo necesario es que os mantengáis siempre humildes y agradecidos mientras Dios pone en vuestras manos la clave para el dominio de las fuerzas naturales. Clarito, ¿no? Nos dice entonces que hay que estar humildes, que hay que estar pacientes, que hay que estar amorosos. Y a Dios pondrá en nuestras manos esta fuerza de la poderosa alquimia. La mente de Dios, la inteligencia inmortal de Dios, como lo queramos llamar, toca deseos de luz todo aquello que atraviesa. Pero esta luz la tenemos que traducir como amor. Esto es realmente poseer. Cualquier cosa que tengamos en nuestra vida
mientras haya esta luz del amor, es realmente poseer. La ciencia sagrada de la alquimia se basa mucho en el autodominio. El alquimista determina el designio de su creación. La libertad realmente significa tener lejos los pensamientos y sentimientos discordantes. Ya lo veíamos en el estudio de la Cábala. El ego es realmente ese oponente que tenemos en nuestras vidas. Y la libertad es poder alejarlo, no dejar que domine nuestra vida, sino el amor, la búsqueda realmente de la felicidad. Aventúrate, nos dice. Hay que tener, entonces, para ser un alquimista, una calma interior en medio de un mundo caótico. Los mensajes o la comunicación divina nos dice, la creación de lo visible depende eternamente de esencias que no son visibles a simple vista, con los sentidos normales. Ahora permanece oculta dicha gracia. A esto se refiere con los mensajes, con la comunicación divina. También lo veíamos en la Cábala, ¿no? En el Kibalión, más bien. Toda causa tiene ese efecto, a pesar de que dicha causa no esté realmente percibida por nosotros. Puede estar en niveles de conciencia más altos las causas y simplemente percibimos los efectos. Alquimia depende de leyes superiores. ¿Cómo comprender las leyes superiores? Simple, fe. Porque es el poder de esta invocación y concentración y va más allá de los sentidos, más allá de una explicación lógica. Y nos dice, la verdadera ciencia raya en lo milagroso para aquellos que no comprenden sus fórmulas, para todos los que no comprenden la alquimia. La ciencia de Dios va a decir que es un milagro, pero existe a manera entonces de desarrollar estas habilidades. Pero lo primordial es la fe, y vamos a ver qué nos dice al respecto. Sin fe no es solo imposible agradar a Dios, sino que os declaro que es imposible poner de manifiesto la perfección de sus leyes. Entonces la fe es la puerta que nos va a abrir estos poderes, estas habilidades alquímicas. ¿Y de dónde proviene la falta de fe? Proviene de nuestras propias fallas, que normalmente no nos dedicamos hasta el perfeccionamiento en la búsqueda de aquello de lo que queremos encontrar. Tenemos que mantener humildad entonces en las obras de Dios, porque se las va a impartir si posee la debida actitud y dedicación, el inestimable conocimiento de los siglos. La falta de fe solo se da por eso entonces, porque no tenemos actitud, no tenemos dedicación, disciplina, constancia para ir atrás de lo que queremos. Y además que aquello que queremos debe estar alineado con los propósitos de Dios. El poder cambiar existe dentro de todo hombre, pero hay que dar preferencia por encima de toda condición restrictiva. Y estas condiciones restrictivas son dadas por el pensamiento material. Muchas veces incluso nos damos en comparación. Y esto nos hace apresurarnos, nos hace dudar, nos hace muchas cosas, la comparación de lo que el otro tiene, de lo que el otro es, de lo que el otro ha logrado con lo que yo quiero lograr, con lo que yo soy, con lo que yo quiero tener. Pero debemos buscar la verdadera individualidad en la persona a la que estamos viendo. Es yo, no es distinta a mí. Todos formamos parte de esta conciencia universal y el gran objetivo es volver a esta individualidad. ¿Qué tiene entonces el ciclo? Para mí es lo que debemos preguntarnos para a través de ello buscar el propósito. ¿A través de qué? De lo que he vivido. Recordemos las palabras de Jesús. Hágase tu voluntad, nos dice. No la mía, sino tu voluntad, refiriéndonos a Dios, ¿no? Es primordial entonces transformarse a uno mismo mediante estas preguntas, mediante este análisis y dejando de lado esta comparación, este ego. Elementos de formación, nos dice. ¿Qué nos va formando entonces en el ego, ese pensamiento materialista? Padres, maestros, sociedad, etc. Todas estas experiencias que hemos creado en un mundo cada vez más sistemático y apegado a lo materialista, nos han alejado del bien de Dios con el cual nacemos, de esa gracia,
con la cual en realidad tenemos aquí dentro, pero nos enfocamos tanto en la sociedad, en que dirán, que nos olvidamos de esa gracia que tenemos. Usen la alquimia para fomentar su propio progreso personal en el cumplimiento del plan divino y así cambiar y mejorar sus circunstancias actuales. Nos decía al principio la aclaración de que no debemos usar la alquimia para fines egoístas, para materialistas, para riquezas, sino que para el plan de Dios. Pero también nos invita a que una vez en congruencia con el plan divino, las demás cosas sí pueden ser añadidas, siempre y cuando haya amor, haya una voluntad, haya servicio. La alquimia en realidad es ese calor intenso. No es la vanidad de querer el reconocimiento de los demás, sino es el valor del logro obtenido. Como decíamos, el servicio. Con respecto a esto nos dicen, Dios necesita un vehículo en el cual pueda manifestarse en el mundo de la forma. Dios es amor, y si es que nosotros permitimos que nosotros fluya el amor de nuestros pensamientos, sentimientos y acción, fluya el amor, vamos a ser un vínculo de Dios, y a través de primero la voluntad de Dios, después podemos también tener ciertas voluntades personales. La luz es la clave alquímica. Aquí nos habla ya de un método de esta transferencia, nos habla de 3 pasos. Primero, para hacer realidad eso que queremos cambiar, eso que queremos transmutar, hay que tener un plan mental detallado. El tamaño, la proporción, sustancia, densidad, color, calidad. Y como dijo Dios, sea la luz. Plan mental muy, muy, muy detallado. Sellarlo inmediatamente nos dice. Estar seguros que ese es el camino que queremos seguir. Y en el futuro se puede mejorar esta imagen, ¿no? Se le puede dar más detalles. No está terminado. Nosotros podemos ir cambiando el plan alquímico que tenemos, eso que queremos transformar, eso que queremos hacer realidad, pero sí hay que tenerlo muy claro. Y por último, no lo digas a nadie. Interesante, aquí nos da el por qué no decir nuestros planes al resto de la gente. Es por la protección de la usurpadora radicación mental de otros. Bien, por razones conscientes que pueden ser envidia o ego, o inconscientes. El mismo hecho de que hay personas que se resisten al progreso colectivo. Interesante. Entonces, no digas tus planes a nadie. Hay una creación también con respecto a esto, macro y microcosmo. Y por eso es interesante, ¿no? Nosotros en la individualidad también hacemos parte de las creaciones globales de lo que está pasando en el mundo. No sé si igual me parece que en el Kibanio. Entonces, no te sorprendas que todavía existan asesinatos si dentro de ti todavía hay pensamientos o palabras en contra de personas. Si hay envidia, si hay celos, si hay pensamientos destructivos, si hay resentimientos, si hay odio. De que nosotros también somos parte de esta creación colectiva. La conciencia de Dios, infinita y omnipresente, al extenderse al reino de la creación material, avanza por la gama de la experiencia creativa. El estudiante de alquimia tiene que tener claro algo. Tiene una mente superior, está activa 24 horas, que es independiente, que no tiene restricción alguna. Por lo tanto, el alquimista tiene como responsabilidad tener un cuerpo purificado de la memoria, conceder acción. Hay que ser conscientes de las acciones, de los pensamientos, de los sentimientos, y tener en cuenta que tal vez estas ideas de los humanos verdaderamente radican en aquella mente superior. Por lo tanto, hay que tener la humildad de no alabarse con ciertos resultados. Simplemente Dios lo quiso así y vinieron las ideas hacia nosotros. Así porque trabajamos, como dice, el cuerpo purificado de la memoria. Tuvimos como los hábitos de salud, de ejercicio, de pensamiento. Fuimos amorosos, nos preparamos. Y por eso esta mente superior nos dio cierto conocimiento. Pero eso no deja de lado el hecho de que las ideas que nos lleven a buenos resultados aparezcan o sean creación de la mente superior. Que nadie piense, sin embargo,
que todo conocimiento se puede adquirir mediante un solo enfoque, sin esfuerzo ni estudio. Clarit, ¿no?, nos dice que es necesario también para poder tener claro el proceso alquímico, estudiar propagación de ondas, teoría cuántica, química y física, sismología, astronomía y afones. Todas estas cosas pues serán añadidas, nos dice, una vez que podamos tener esa mente purificada, que podamos ser disciplinados en el estudio de estas materias, ya después controlar viento, olas, sustancias, energía, pero siempre y cuando recalquemos una vez más, el propósito sea alcanzar el reino de Dios. Oh, bienaventurados, que la desesperación destruye la fe misma sobre la que se basa vuestro experimento, ya que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y debéis mantener vuestra fe mientras mantienes el velo de fina gasa que compone la imagen mental. Muy interesante porque nos aclara que la fe entonces es la certeza. Mientras no veo, mientras no tengo resultado, la certeza de que están ahí, los resultados ya están. Y hay que mantenerlo como vibrando, viviendo no externamente, sino internamente, con el amor, con la confianza, con la felicidad de que las cosas ya están ahí. Es importante el dominio de las emociones humanas, toda esta absorción de conflictos de la conciencia colectiva, vivir en esta, tener fe, tener certeza, vivir en este amor es como vivir dentro de una burbuja de todo lo que está pasando afuera, de todas estas dudas y temores de la humanidad. Es, a pesar de todo lo que pasa, mantener el fuego alquímico encendido. Los poderes espirituales, por lo tanto, son paz interior y exterior, sentido de bienestar personal, ¿no? En general, en todos los aspectos. El dominio de la conciencia. Nos dice que para conocer la naturaleza es necesario conocerse a uno mismo. La creación abre la puerta de la intervención de Dios en los asuntos humanos. Como decíamos, esa mente superior vendrá a ayudarnos en las cosas humanas. Que sea tu voluntad, no la mía. No he venido a traer paz, sino espada. Que sea tu voluntad, lo dejamos claro. Pero ahora nos dice, no he venido a traer paz, sino espada. Interesante esta frase, ¿no? Pero no nos habla de guerras, no nos habla de conflictos, más bien nos habla que tenemos un designio divino y que debe ir más allá del agrado de quién, de padre, madre, amigos, sociedad, de los conceptos que tiene el mundo por su creación. Y sí, va a pasar mucho, como lo digo en la introducción del podcast, eso es para aquellos que nos llaman locos, porque queremos ir no por lo que diga la sociedad, sino por lo que en realidad enciende el fuego en nuestros corazones. Y por eso Jesús nos dice, no ha venido a traer paz, sino espada, porque hay que ir más allá. Y debes tener presente que en el camino sí puede haber buenos nuestros ojos, no toda la sociedad en general está en el mismo molde, pero hay que saber discernir quién sí me está ayudando al objetivo y quién no. Y esto es muy fácil, ¿no? A ver, yo voy a escuchar a la persona que está en el lugar que yo quiero estar, que ha tenido los resultados que yo quiero tener, y de esa manera podremos discernir. Mérito cuando lo hay sin dejarse llevar por la ceguera de otros, ¿no? Para Dios todo es posible si posees su conciencia. Todas las cosas son posibles para quien tiene esta conciencia de Dios, para quien ya la comprendió. La materia o energía son compuestas por partículas de luz que se mantienen dentro de rutas orbitales, dotadas y saturadas de actividad inteligente. Muy interesante porque Sindelman, al tener enseñanzas, digamos, antiguas, estaba muy adelantado y ya sabía cómo está compuesto. Ahora sabemos, ¿no?, que el 99% de nosotros es espacio vacío y 1% realmente es materia. Y es lo que nos quiere decir aquí. Es luz que se mantiene en estas rutas orbitales, en este vacío. Está dotada de actividad inteligente y es lo que nos hace percibir cosas que en realidad tal vez no son la realidad. Redundante, ¿no? Pero muy, muy interesante
lo que dice, sobre todo por cómo hoy la ciencia lo está ratificando. El hombre no está limitado a su cuerpo, entonces hay que salir fuera y descubrir el don de Dios que no me otorga a mí, que no te otorga a ti, que otorga a absolutamente todos, y compartir, porque nada es nadie, todo es de todo. Adquiere el dominio de tu conciencia, dirigiendo debidamente su atención, y poseerás con ello la llave del preciado depósito de la sustancia eterna de Dios. A donde queremos llegar, ¿no? A tener la sustancia eterna de Dios. La expansión de la conciencia universal es el fin de todos los fines, ¿no? Volver a ser uno solo, sentirnos ciudadanos no de una ciudad, no de una familia, no de un país, no de un mundo, sino ser ciudadanos universales. Y es un sector en el que nos invita a trabajar arduamente. El universal pertenece completamente al individuo. Interesante. Todas las mentes de la Tierra, todas, absolutamente todas, tienen el beneficio de la constante comunión con la conciencia universal de Dios, a imagen y semejanza. Entonces tenemos esa conciencia de Dios dentro de nosotros. Dios es una conciencia, y como conciencia es vida, inteligencia, voluntad y amor, manifestado en una abundante variedad de dimensiones y atributos. Dios entonces nos dio su yo creador. ¿Cuál es la misión? Recibir su propósito y emular esta conciencia, ajustar y alinear nuestras energías con ello, tener elegir más bien entre diseños constructivos o destructivos en el mundo de la forma. Y hay que aceptar la responsabilidad para cambiar nuestras condiciones personales. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y tenemos entonces ese fuego sagrado latiendo en el centro de nuestro cuerpo. La unidad viene a ser esto, ese corazón del individuo en comunión cuando comprendió la presencia de Dios dentro de sí. Y aquí, en esta comunión con Dios, van a venir los milagros del gran artista, milagros inimaginables, nos dice. Van a haber máquinas que escriben lo que percibe la mente, van a haber cámaras que puedan capturar el aura, aviones como un mecanismo ya no de gasolina, sino más bien de poder vencer la gravedad, una inteligencia que sea capaz de vencer la gravedad. La escasez del agua se va a poder arreglar mediante el poder del cacto, y todo esto lo vamos a poder lograr. Pero primero nos dice, debemos vivir pacíficamente, fomentar la educación de la humanidad, prevenir el aumento de individuos indigentes. Y ojo, porque aquí nacen los crímenes contra la sociedad. Hay tanta desigualdad y después nos quejamos porque nosotros mismos permitimos esto. La soledad, a veces este camino de soledad nos va a llevar a una transmutación en la cual nos vamos a dar cuenta que somos una unión total, que no hay un yo, un tú, un ellos, es simplemente pero una unión total. Ascender de nuevo a la fuente, como decíamos, es el propósito, y cada cual tenemos día y horas distintos, ¿no? Cada vida es un entrenamiento individual para poder volver a ser parte de la conciencia colectiva, y que tarde o temprano todos hagan lo mismo. La compensación por los daños que hemos hecho no necesariamente tiene que traer a nuestras vidas sufrimiento. Iván, ya hablábamos del tikkun, ¿no? Es la oportunidad de prestar servicio a la vida, equilibrando la balanza. No se para con sufrimiento del karma. Si tú lo eliges, puedes equilibrar la balanza como con servicio hacia los demás, aportando de aquello que aprendiste. Aquellos a los que se les ha perdonado mucho pueden amar mucho, puesto que sienten la necesidad de estar eternamente agradecidos a la bondad y misericordia de Dios. Así que no te preocupes si es que hasta ahora has fallado, has cometido errores, has hecho cosas de las que te arrepientes. Eso sí, preocúpate en estar agradecido de que se te puede perdonar y de servir. No dejes que tu karma sea sufrimiento, sino servicio para los demás. La ascensión, nos dice, tiene que irse la balanza del karma en un 51% en cosas positivas. La energía aplicada a fines constructivos. El libro se divide en 2 partes. Hasta aquí podemos decir que acaba la primera parte. Y
La segunda, igual es súper interesante, pero va a repetir muchas de las cosas que ya se dijo, pero vamos a explorar, ¿no? Sobre alquimia para el adepto en la era de Acuario, nos dice. El alquimista, entonces, debe transmutar de acuerdo a la voluntad de Dios. Perdonarse, acabamos de decirlo. Lo que yo he perdonado, así quedará, nos dijo Jesús. Y aumenta un poquito a la lógica que analizábamos. La vida abundante. Ojo con este concepto de abundancia porque es muy interesante. Principio radioactivo de la conciencia de Dios expandida. Cualquier hombre puede beber sin privar a su hermano algo que es de su herencia. Hay suficiente para todos. Así que no hay que tener miedo. Hay para todos. No se nos va a acabar. No nos va a faltar. Hay para todos en esta vida. Y cada quien tiene deseos diferentes y el mundo se trata de eso, de complementariedad. Y Dios nos dice, no tengas miedo de tener el agua pensando que vas a darle algo a tu hermano. ¿Por qué podemos no llegar a cumplir el destino del hombre? Duda y miedo que se convierte en malos hábitos. Vivimos el día a día no con una pasión, no con felicidad, sino con más bien un miedo de sobrevivir, no de vivir, sino de sobrevivir. Entonces esto se convierte en hábitos negativos. No exploramos nuestros dones, nuestras capacidades, sino que vivimos dentro de un molde en el cual tenemos miedo y dudas de salir. Incumbe entonces a cada vida crear de acuerdo con los moldes hechos en los ciclos. El que puede producir este milagro en su vida puede tener todo lo demás por añadidura, porque al buscar primero el reino de los cielos, la tierra misma se somete a su dominio. Entonces, más allá de buscar el dinero, la riqueza, los materiales, el reconocimiento, repetimos, cuando uno busca el propósito de vida, cuando uno busca saber por qué vino a este mundo, en qué puedo servir a los demás, todo lo demás se dará por añadidura. La alquimia práctica, vamos a ver, si el hombre no posee el poder de crear, no es verdaderamente libre. Y si es que no estamos creando la vida de nuestros sueños, estamos dejando que factores externos la creen por nosotros. La energía de Dios son matrices o moldes de deseo divino y nos liberarán de los eslabones de esas cadenas que nos atan. La energía de Dios es esa llama violeta, la cual hay que invocar durante un periodo considerable de tiempo, con práctica, con paciencia, con fe, y además sobreponer la voluntad divina a la humana y al ego. El hombre no puede tratar con Dios. Dios te dará ese poder de crear en el mundo, pero no está dispuesto a regatear. Es como que si tú fueras a comprar algo y primero quisieras que te den lo que quieres comprar antes de tú pagar el precio. Y si aquí las cosas no son así, mucho menos con Dios. El cosmos desea dar todos los regalos y bondades que tú desees, pero primero hay que pagar el precio. Estas dádivas vendrán por el natural desenvolvimiento del alma que se somete a la gracia de Dios. Recibir en virtud, no despreciando, sino no haciendo daño a nadie, sin odio, sin rencores, sin chismes, porque todos somos uno. La vida es un rompecabezas que tiene como objetivo volver a unir las piezas para vivir en el eterno reino. El humano es una parte monádica de Dios. Está atado a una computadora gigantesca donde todo conocimiento está disponible. Pero hay que tener una transmisión para conectarnos con esta computadora, hay que tener una transmisión espiritual y usarla para cumplir con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la clave? La presencia. Así, poniendo a disposición el regalo de vida a almas receptivas, el cielo les responderá y dará un regalo más grande a las almas de ustedes, que han probado que desean trabajar y esperar. Es redundante en esto, pero yo creo que es necesario. Es necesario recalcar que el propósito debe estar en virtud, en comunión con Dios, en armonía primero con ese amor que tenemos que tener dentro. Segundo,
con trabajo, con disciplina, con buenos hábitos. Y tercero, pues ahí sí llegará después de haber alineado todo esto. La lucha del hombre, este conflicto que se da por rivalidades, por opiniones, por creencias, son prácticamente elementos creados por la insania de la humanidad. Nos hacen estar en lucha y este trabajo conjunto de luz, sirviendo a la luz, es lo que deberíamos estar haciendo. ¿Pero cómo? La meditación que lleve a una elevación cósmica y a una comunicación, a una guía mediante el lenguaje del ángel. No se va a comunicar en español, en inglés. No se va a comunicar en amor. Las pasiones de amor genuino por la humanidad. Nuevamente, no desarrollo económico, sí apreciación espiritual de un divino potencial. La vida nunca fue concebida para ser fuente de derrotas, pero sí un pilar de victorias, cuya corona de laurel habla de abundancia y hay abundancia. Todos podemos ganar. La vida se diseñó para ganar, no ganar yo para que tú pierdas. Hay un ganar, hay suficiente para todo. Nos lo dicen los grandes sabios. Vamos a hablar de la materia. La materia, energías vibratorias del espíritu. Y una vez más, vemos cómo Saint-Germain estaba totalmente adelantado a cosas que hoy nos está corroborando la ciencia. La materia no es nada más que energía vibratoria, o con espíritus en el espacio vacío, en el campo cuántico que dice la ciencia. Y la bondad versus la maldad, dice la bondad, es aquello blanco. ¿Por qué? Porque lo blanco está compuesto de todos y cada uno de los colores. Y la maldad, representada por el negro, es la ausencia en cambio de color. No es el color blanco y el color negro, es un color versus un no color. Y esta maldad está dada entonces por la ignorancia, porque no hay conocimiento. Y por la discriminación, sospecha, duda. La luz debe siempre ser usada para producir la belleza ferviente de la dedicación a Dios, amor a la humanidad y a aquellas cualidades divinas que hacen que el alma se adhiera a los dogmas de la gran hermandad blanca. Despertar entonces es necesario, despertar del letargo, del largo sueño en el reino que vivimos del ego. Hay que dejar de lado en el humano y buscar primero el reino de Dios y todas las demás cosas se darán por añadir. Fórmula para la precipitación, nos dice. ¿Cuáles son primeramente los inconvenientes primarios? Inarmonía en el mundo de sentimiento. Si no vibramos amor, no podremos ser buenos alquimistas. 2. Sensación de soledad y abandono. Tenemos que comprender que nunca vamos a estar solos, porque somos un todo. Y todos tenemos esa misma conciencia de Dios en cada uno de nosotros. Es algo que compartimos, es algo que nos hace hermano. Y 3. La sensación de pequeñez, inseguridad y duda. Todos tenemos el poder, todos tenemos las condiciones, así que no tenemos por qué sentirnos pequeños ni menos que nada. ¿Cómo combatimos esto? Con fe. Ahora, ¿qué factores alquímicos se necesitan? Fe, como ya lo dijimos, es el poder que mantiene a los electrones en movimiento vital alrededor de sus centros nucleares. El ahora es una acción basada en conocimiento, en nuestra experiencia. ¿Qué y por qué es necesario? Debemos preguntarnos las cosas, aceptando nuestra limitación humana y dando grandeza a lo divino. Nos habla que para la alquimia el primer paso es crear una nube y que esta nube, como lo dijimos, debe estar libre de tú eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras a que se conviertan en pan. Le dijeron a Jesucristo, ¿no? Pero ese tipo de alquimia solo es poder, porque él hubiera hecho eso solo para demostrarle a quien no le creía. No tenía ningún servicio detrás esta conversión, así que no lo hizo. Dios nos dio una clase de cómo hay que dejar el ego y también saber que somos co-creadores con Dios. Y a esto también le podemos añadir los deseos de nuestro corazón una vez que hayamos puesto primero nuestro propósito, el propósito que Dios nos dio.
El Hijo se vuelve entonces uno con el Padre. Estáis por crear y crearéis primero la nube con el enorme poder de Dios, almacenado en cada punto del espacio, esperando ser invocado. ¿Qué es esta nube blanca? Una nube blanca color níquel radiante, nos dice. Es una radiación blanca que vamos a poder tener en nuestro campo de energía, una vibración electrónica en acción que envuelve, como decía, el cuerpo físico y ocupa un campo de fuerza. Nos dice que está entre los 9 y los 90 pies alrededor nuestro. Y es necesario, ¿no?, mantener esta alta vibración para producir cualquier proceso alquímico. Cristo nos dice, primero dominó esta energía y Él le llamó Padre. Visualizar, una vez que tenemos esta nube, que la podemos mantener, que es de una vibración muy alta, muy pura, hay que aprender a visualizar. Y este visualizar debe ser como un Dios superior, quien en primera instancia sostendrá la nube por el tiempo que sea necesario para poder realizar la alquimia. Y la agudización y conocimiento, siempre y cuando haya una sensación de desapego. Nadie debe condenar a aquellos de menor entendimiento ni hacer otra cosa que emular a aquellos de mayor entendimiento. Siempre no estamos para juzgar tal vez a quien todavía no veamos con un alto grado de conciencia, y tampoco sentirnos menos de quienes tienen más grado de conciencia que nosotros, sino seguir sus pasos, porque el fin es volver al jardín de Edén, volver a ser una sola conciencia. Y el visualizar entonces debe ser detallado. Ya lo dijimos normalmente, pero aquí nos pone un ejemplo. A ver, yo quiero verme más joven, quiero visualizar vitalidad, músculos radiantes, una mente clara, ideas, vida, luz, amor, todo lo que tenga que ver en nuestro concepto de sentirnos más joven. Y la alquimia es eso, es el cambio de gloria a gloria por nuestro espíritu. La alquimia no solo es algo increíble, algo que podemos ver de lejos, es necesario. Como decía en la frase anterior, quien no tiene el poder de crear realmente no es libre. Alquimia es lo que nos hace libre y nos va a hacer ir de gloria en gloria. ¿Qué puede significar la alquimia para el mundo? La alquimia para el mundo primeramente nos va a hacer volver a la naturaleza del hombre. Si nos ponemos a pensar, por un lado, ante el mal, ante un mal comportamiento nuestro, nosotros tenemos resistencia. Porque decimos, a ver, digamos que por ahí insultar. Decimos, yo no quería. Ya me aguanté, pero ya me llegó hasta acá y ahí sí exploté y ya no fue culpa. Entonces, por un lado, a pesar de esta maldad, de estas cosas malas que somos capaces de hacer, tenemos resistencia a hacer. Nuestra naturalidad no es hacer ese tipo de cosas. Por otro lado, sí tenemos naturalidad en dar, en amar, en servir a los demás. Y para estar aquí, entonces necesitamos disciplina, de que nuestras emociones, vamos también en este lado, y sí fluyen correctamente en el lado de la paz, del amor. Sí, entonces ustedes aman verdaderamente, deben vencer y aprender a disciplinar las bajas emociones como egoísmo, envidia, celos, resentimiento, ingratitud y terquedad. Las emociones afectan a la nube creativa y la hacen tener una vibración más baja. Vivir para la voluntad de Dios, incluso a Cristo, tuvo que pasar un proceso, y es por eso que no sabe mucho de la niñez hasta los 30 años que pasó con Cristo, ¿no? Pero a partir de aquí el Espíritu Santo lo reconoce como hijo amado. Y es aquí cuando nace el mérito de su creatividad, del poder de su creación, donde suspende, como decíamos, el karma. Y se vuelve un ser alquimista, con control del alma, pero detrás de humildad y trabajo. Cuando el hombre se convierte en uno con Dios, como lo hizo Cristo, realmente comprende que es verdaderamente Dios. Esto no es blasfemia, pero es fruto de la energía total. Mejorando una tarea que Dios me dio
mejoro el mundo. Simple, ¿no? Para resumir entonces, ¿cómo ayuda la alquimia individual al mundo? Porque si comprendemos realmente nuestro propósito, nos ponemos al servicio de él y por lo tanto al servicio de un mundo mejor. Nuestra tarea como humanos es fácil: dejar el mundo en el que vivimos un poquito mejor de lo que lo encontramos. La ansiedad, ojo, porque la ansiedad puede volver al humano un ser acumulativo, privándonos de felicidad auténtica. Las condiciones estériles para la alquimia deben ser la purificación de la conciencia en el ser y el vaciamiento de condiciones inestables como es la ansiedad. Y sin purificarnos antes de todas las cualidades indeseables, podríamos encontrarnos con el mejor de los motivos, amplificando nuestras cualidades negativas. Si estamos haciendo alquimia, no purificamos las emociones, nuestros sentimientos, lo único que vamos a hacer es amplificar aquellos sentimientos negativos que estamos teniendo. Y la ansiedad de eso es una falta de fe en el propósito de vida. Porque la alquimia no es ninguna brujería. La alquimia es el ejercicio del control de Dios sobre la naturaleza y todo lo que se puede controlar. Debemos aprender a ver en los fallos, los problemas, como karma o como pruebas. Pero entonces, en lugar de culpar a Dios y por qué a mí, de culpar al prójimo, hay que acudir a Dios. ¿Para qué me pusiste eso? ¿Qué debo hacer conmigo? ¿Qué debo aprender de aquí? La ansiedad debe desaparecer. Debe ser reemplazada por la fe y la solemne confianza en el trabajo del plan divino. Este saber con certeza es un estado feliz. La naturaleza se rinde ante las mentes de los que son como niños. Un alquimista debe tener la mente de un niño. En verdad os digo, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El niño que tiene libertad para crear. Es un dulce deseo creativo, no tiene límites. Está en contacto con lo más alto de lo divino. Y esta representación, de hecho, lo divino es infantil, simple, bella, feliz. Y ojo, porque ser niño no significa hacerse el tonto. Porque uno debe tener mucho conocimiento, de estar inmiscuido en trabajo, en estudiar, en saber. Hacer niños, aún sabiendo esto, buscar lo simple, lo bello, ser infantil, tener imaginación, saber que se puede. El error está en pensar que el futuro dará al hombre algo que no puede tener ahora, hoy. La vida es abundante aquí, ahora y para siempre. Creo que esa es la clave más importante de la que podemos atender a los niños. Ellos no están esperando a la mañana para poder jugar, reírse, ser feliz. Y conforme vamos creciendo, nosotros sí lo hacemos. Cuando mañana tenga tal cosa, ahí sí. Cuando mañana sea esto, ahí sí. Pero no, lo que más podemos aprender del mundo es ser feliz aquí, ahora y para siempre. La mente del mundo está totalmente vacía de los apegos de la tierra. La más alta alquimia nos dice: tiene destrucción cuando hay duda y negación, pero puedes sostener la alquimia cuando hay fe y felicidad. Sin límites, los electrones en el espacio pueden convertirse en un universo. Puedes crear un universo de los electrones. Y también puedes que el universo se convierta en un electrón. Una alquimia sin límites, y en realidad la comprendes, lo llegas a comprender. La conciencia de Dios está dentro del hombre, dentro de la conciencia del universo. Todos estamos en una individualidad, y esta individualidad realmente es comprender que hay un todo. Hay un todo y nosotros simplemente somos parte de él, pero al final somos uno mismo. El camino del árbol de la vida. La nube es el medio por el cual el hombre altera su destino. Mantener esta vibración, esta nube, este campo vibratorio lleno de cosas positivas nos va a hacer trascender incluso el tiempo, el espacio y el propio karma. El hombre debe ver y hacer a medida que es y hace, otros también ven y hacen. El mandato de Dios dice eso: tomar dominio sobre la tierra, ser ejemplo de la era. Cuando nosotros nos destacamos, nos desarrollamos, no con palabras, sino con hechos, vamos dejando una gotita de cambio en el mundo.
Y la clave es mantener este globo con virtud, con trabajo, con humildad. El progreso no es gobernado tanto por lo que el hombre desea hacer o ser, o por lo que el mundo tiene para ofrecer, como por la realización de que él puede ser todo lo que Dios quiere que sea, siempre que acepte ese simple pensamiento. Reconocimiento externo, nuevamente totalmente negado. Lo que sí hay que hacer es de conocer internamente la grandeza de Dios, que es inherente a todas las manifestaciones de la vida. Existe una trilogía que vamos a ver, hay que mantener en equilibrio el poder, la sabiduría y el amor. Pero antes vamos a ir viendo ciertos conceptos. Poder. Pocos somos conscientes en realidad del poder que tenemos, porque en cada amanecer nosotros tenemos el control de qué hacer con nuestras vidas, la responsabilidad incluso kármica y social. Autodominio. Es importante para ejercer este poder tener dominio primero sobre nuestro yo inferior. Él solo puede y debe gobernar su propio mundo por medio del correcto uso del poder. En vez de seres de reacción, como veíamos en la cábala, debemos ser seres de acción. Pasar de la víctima a el orador, el que labra su destino. Y de este lado, entonces, pensamientos discordantes, malos hábitos, impulsos, como que, por ejemplo, el aburrimiento. El aburrimiento es un simple no asumir el rol y dejarle la responsabilidad a la duda. Otro ejemplo, la misma duda. El entendimiento destruye la ignorancia. Si tienes duda, consulta, conoce, crece. Todo tiene un combo, sí. Todo tiene un antídoto, ¿no? Entender la unidad de vida, como decíamos. Cuando hay abuso, hay un efecto sobre toda la humanidad. Y cuando hay un poder bien llevado, también, porque el poder es energía. Y esta energía está en nuestro cuerpo. ¿Es positiva o negativa? Debemos también estar conscientes de ello y tener un renovar, un limpiar nuestra energía negativa, que es una electrónica individual que tenemos. Y que de hecho va imprimiendo las facultades mentales, como con cosas como residuos de nicotina, drogas, alimentos impuros, el miedo, la duda, la rebelión, temas de vidas pasadas, incluso todo esto tapan las células cerebrales y aprisionan la luz del átomo. Interesante, ¿no? Porque vemos cómo las cosas, las decisiones que tomamos, los hábitos que tenemos en nuestra vida, nos pueden estar bloqueando también a nivel espiritual, pueden estar bloqueando la luz, y hay que renovarlas. Lo bueno y interesante, como vamos a ver, es que esta luz puede venir de adentro hacia afuera para desbloquear esto que bloqueamos con nuestros malos hábitos. Sabiduría. Dentro de la sabiduría, San Germán nos habla de la reencarnación. Y la reencarnación nace de un entender que nuestra alma es infinita. Y nuestra alma vive un constante proceso de rectificación de los errores. Los buscadores quieren aprender a ver a Dios en acción en ellos mismos y pedirle que tome el mando de sus asuntos en la tierra. Hay un sufrimiento cristiano por negación, nos dice precisamente de la reencarnación. Muy interesante. Y se basan estas palabras en un eterno presente, porque nos dice, siempre vivimos en el presente y tenemos un registro de corrientes históricas. Lo que vamos haciendo con la vida es llenar este registro. Todos pueden acceder a este conocimiento. Y el retorno a una vida es porque todavía hay cuentas que saldar, todavía hay desequilibrios que resolver. Y lo más importante, todavía no se dio el amor y la sabiduría que teníamos por dar. Existe un reino etérico, que es una octava de la materia más alta, muy interesante nuevamente, porque igual ahora con la teoría de cuerdas, que nos hablan de estas dimensiones, lo dicen en la ciencia. Y aquí San Germán ya lo decía hace años, que
es precisamente donde va a habitar nuestra alma en la supuesta muerte. Y tiene de hecho una apariencia física, nos dice que le da la continuidad al yo. Pero dentro de este reino etérico, ojo, porque también hay un reino etérico superior y un reino etérico inferior. Un reino etérico superior habrá bondad, realización, están nuestros ángeles, todos aquellos seres que decimos que nos cuidan, que nos guían, que nos ayudan, ¿no? Pero también en el inferior existe maldad. Y como este reino etérico es aquí, pero en una dimensión más alta. ¿Cómo poder relacionarnos con lo bueno y lo malo? La atención. Recuerda que la energía se va a donde pones tu atención. Y si tú tienes en tu mente bondad, amor, paz, eso es lo que vendrá. Pero si tú tienes otro tipo de pensamientos, pues es lo que atraerás del reino etérico. Conciencia en guardia, entonces, para esta atención mental, espiritual, física y emocional. El camino de la sabiduría. Para extraer los conocimientos de las universidades cósmicas necesitamos corazones puros. La llama triple, entonces, ya yendo al punto de este equilibrio que debe haber, dice que, primero que nada, desde 1-16 pulgadas dentro del corazón. Y se basa en una pluma azul, en una amarilla y en una rosa de radiante, ¿no? Es una divina luz electrónica dentro de nosotros que está llena de cualidades divinas. La azul nos da las cualidades de fe, buena voluntad, intención divina. La amarilla, en ella está la iluminación, la sabiduría, y de hecho liberar esta luz amarilla en nuestro campo energético es la llave secreta para purificar la mente, y es la que hay que revisar regularmente. Yo les decía que hay bloqueos que hemos causado por nuestros hábitos, por nuestros malos hábitos. Pues liberar esta luz amarilla puede ayudarnos a desbloquear y a ir sanando poco a poco las cosas que bloqueamos por pensamientos, acciones, sentimientos. Y por último, la pluma rosa, que es la corona de la vida, y en ella existen cualidades de misericordia, compasión, justicia y creatividad. Un consejo aquí para liberar la pluma amarilla es mirar los ejercicios de geometría sagrada. Muy interesante porque hemos hablado mucho de la meditación. Aquí habla mucho de un control mental, de una búsqueda de paz, de una búsqueda con la conexión con ese campo cuántico, con el espíritu, con Dios. Pero también existe un saber cómo manejar la energía. Y para ello me parece muy interesante usar técnicas de geometría sagrada. De hecho, yo he añadido a mis rutinas estas técnicas y me ayuda mucho a desarrollar este músculo, porque también es una unidad que hay que irla perfeccionando para, como decíamos, poder liberarnos de las cosas que hemos venido haciendo mal. Que todo hombre sepa entonces es su deber y responsabilidad nutrir su autopreocupación, pues por la preocupación por sí mismo, por los pensamientos que de admitir en su mente y qué motivos y sentimientos permitirá quedarse en la cámara de su corazón, va a poder purificar ese su mundo mental y cuidarlo con la llama de la pureza, de tal manera que pueda llegar a ser de gran utilidad en el servicio y beneficio de otros. Para estos señores, para poderlo purificar, hay que tener una voluntad férrea y vencer las barreras del ser y conciencia. En el nombre de Cristo y por la triple llama de su corazón, buscar ese yo superior que no es nada más que el equilibrio de estas tres cosas: el poder, la sabiduría y el amor. La realización equilibrada no solo por que se lee un libro, porque se acude a una conferencia, porque se aprende. La sabiduría también existe en estar en sintonía con los poderes espirituales, con aquellos sentidos, con aquella intuición, aquellos sentidos que no son los 5 sentidos normales, sino son los sentidos espirituales. Y se basa en encontrar la morada del espíritu. Ahora, hablemos del amor, del tercer factor de esta triple llama. El amor de Dios primero,
que está en las fragancias florales, de los pimpollos balanceándose al sol y en la suave brisa, en aquellos pequeños detalles, en la belleza del mundo. El amor más grande que se encuentra en el hombre es el amor de quien diariamente deja en el camino su vida para mantener el bienestar de un amigo. El amor más grande entonces es el dejar de lado el yo para poner al lado a alguien más, a un amigo, una pareja, un padre, una madre. Por eso se dice, ¿no?, que el amor de la madre es el más grande. La madre es el mayor ejemplo de dejar de lado su propio bienestar para poner al frente el de su hijo. El amor es un imán que atrae el poder del corazón de Dios, cargado de su santa sabiduría. El trabajo del amor perdido en el compromiso humano nos debe volver a la individualidad. Los actos afectan a un todo. Nos quiere dejar muy claro esto, ¿no? Ojo con la polaridad, porque dentro de la divinidad existe una polaridad complementaria. Hablamos del principio de polaridad en el actuario, es un principio de la filosofía hermética, pero más allá de bondad, maldad, de calor, frío, lo que decíamos es que en esencia son lo mismo. Y dentro de la divinidad existe la polaridad como algo complementario, masculino y femenino. No es que lo masculino sea bueno y lo femenino sea malo, sino que son complementarios. Cuando caemos en las polaridades del mal, como bien mal, es cuando en realidad estamos en conflicto. La premisa original y la polaridad del amor, precisamente, es la que nos da el ejemplo de cómo deben ser las cosas. Hablamos de que una tesis es una teoría, una antítesis es la contradicción de la teoría y la síntesis es lo que nos lleva a una verdad, ¿no? Entonces nos dice que dentro de esta sabiduría, la tesis es el poder, la antítesis es la sabiduría y la síntesis a la cual se llega es el amor. Muchas de las filosofías del mundo se basan en esto, en Yang. Hay un equilibrio que en realidad a donde quieren llegar es al punto medio, al amor. La roca que es más alta que el yo, si no ves a Dios y sientes su amor, no puedes verdaderamente no amar a tu hermano. Si tú dices que sientes el amor de Dios dentro de ti, si tienes envidia, celos, odio, resentimiento, entonces no es verdad. Porque es imposible que sientas el amor de Dios y no ames a tu hermano. Aquel que ame a Dios, que ame a su hermano también, dice. El amor divino definido. Amor es la santidad del Señor con nosotros, envolvente y transmutante. El perdón y la comprensión, la sabiduría y la fuerza, la virtud y la pureza, la dedicación y la constancia. Eso es tener el amor con nosotros. Todas las cualidades de Dios combinadas en nosotros mismos. La totalidad del amor es el verdadero secreto de la vida. El amor egoísta no es amor a sí mismo. Ojo. Este es un error, ¿no? Porque si es que nosotros no podemos servir a la sociedad, no estamos amándonos a nosotros mismos por el principio que nos aclaraba de individualidad. Es un error. Entonces, este registro temporario de las experiencias hay que limpiar como con acciones nobles y con la llama violeta. Un corazón purificado es el altar propicio para la llama triple. La pereza es contagiosa y se requiere vigilancia para mantener un inmaculado concepto, sin tener en cuenta la apariencia y cuidar a los herederos de las primeras, de las ilusiones del astral de la vida moderna y de los malos ejemplos que hunden en todos lados. Esto nos hablaba por el amor a nuestros hijos, ¿no? Que hay que cuidarlos de la pereza, de las ilusiones del mundo, de los malos ejemplos y cuidar su alma, su energía para que se mantenga vivo en el amor. También nos hablaba de las almas gemelas y algo interesante aquí, puede haber un karma de almas gemelas en el cual si te está yendo mal en el amor, pues puede ser la que se va a quedar para un karma juntos y quizá el lugar adecuado para encontrar a esa alma gemela con la cual estás pagando el karma sea
en un servicio especial para el cual Dios te puso en este mundo. Y todos los caminos nos llevan allá a buscar nuestro propósito en esta vida. Y por último, el amor crístico, lo más grande, que es ese poder de creatividad. Crea en la naturaleza, en un hombre, en la totalidad. Nos dice también que un gran ejemplo de esto es San Francisco de Asís. Que el hombre no tenga amor más grande que este. Que el hombre dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, hacedlo así, os lo mando. Lo que decía Jesús. Vivimos entonces por amor, por servicio. Y este amor es la armonía personal en sentimientos y pensamientos. Es, resumiendo todo, la clave alquímica, la clave, como decía, el secreto de la vida. Amor es entonces el poder adhesivo del universo. Eso en cuanto les puedo hablar de este gran libro que nos revela una cantidad de sabiduría impresionante y que cada vez que voy inmiscuyéndome en estos conceptos, pues tienen mucha coherencia, mucha lógica y se van complementando ya con los descubrimientos de hoy de la ciencia. Y es un vivir mejor, es mucha sabiduría. Así que realmente les recomiendo, espero que les haya dado mucho valor y nos vemos en el siguiente episodio.